Hola a todos y bienvenidos a mi canal una vez más. Como ya habéis visto en la miniatura, hoy vamos a hablar de los nuevos y esperados por mucha gente botones Retro Plus de Haute. La marca Haute no tiene freno y no para de sacar productos sin ton, pero sí con son, porque estos botones están muy bien por lo que cuestan, pero no nos adelantemos. Estos son los botones Haute Retro Plus, unos botones con una estética muy chula y un precio muy bueno. Pero si queréis saber todo sobre estos botones Retro Plus, quedaros conmigo y os enseñaré absolutamente todos sus secretos. Ya sabéis que yo no me guardo nada y lo destripo todo hasta el infinito y más allá. Aguanta un momento. Antes de continuar, sé que mi contenido te va a gustar, no por nada, sino porque si has llegado hasta aquí es porque estás interesado en conocer más sobre componentes arcade y controladores arcade. ¿Te vas a montar uno o estás pensando en modificar el tuyo? Quédate conmigo, quédate en este canal, suscríbete porque te aseguro que te va a gustar todo lo que voy a traer y todo lo que ya está por detrás, que te recomiendo que le eches un vistazo, que es mucho y muy bueno. Continuamos. Vale, pues aquí tenemos a nuestro pequeñín. En mi caso solo he comprado 8 botones de 30 milímetros que iba a gastar para un stick. Vale, aquí tenemos el botón de Haute, el Retro Plus. No sé realmente, el nombre técnico es este de aquí, HMB-S. A ver si lo podéis ver, que hay ahí mucha luz. S30V1.0. Tenemos ahí el símbolo de Haute. Y después tenemos cosas curiosas. Tenemos un hot swap Cahill original. Muy bien. Después tenemos dos patillas de 2.8 milímetros, las normales que usaba todo el mundo. Y en esta versión 1.0, yo he visto otra cosilla por ahí, pero bueno, hablaremos de esta versión. Tenemos dos pines de tipo DuPont, con una separación de 2,54 milímetros, el estándar de DuPont. Hay más, pero ese es un estándar válido. Vale, después, una cosa importante de este botón. Este botón ha sido diseñado en colaboración con el señor The Train. Ya lo he presentado en más de un vídeo. Es un activo miembro del staff de la RP2040, ha creado un montón de cosas, hice un arcade stick, dejaré un vídeo por aquí, a ver, por aquí. Un arcade stick impreso en 3D, diseñado por él. Vamos a desmontar el botón, si puedo, ¿vale? Vamos a sacar... Tiene vida propia. Vamos a sacar el cap, que antes lo he hecho por fuera sin demasiado esfuerzo. Vale, sacamos el cap. Vemos que es un cap con un acabado mate en la parte superior. No podemos poner el arte, va directamente con la estrella típica de los switches mecánicos cogida a un switch. El switch es low profile. Ahora os daré las medidas porque es muy bajito. Es un botón muy bueno para montar en leverless y mandos así. Las patillas las podemos doblar y conseguir bajar la altura, ¿vale? No se van a romper si las doblamos con cuidado. Después, importante, tenemos el switch, a ver si quiere salir. Ahí ya está saliendo. Vale, el switch es un switch, nunca me acuerdo de los nombres, no sé si es Arctic Blue o Wind Engine, creo que es Wind Engine o algo así. De Cahill, bastante basiquito, pero que funciona bien. Vale, y ya nos queda lo que es el botón, el cuerpo del botón, que simplemente tiene la PCB atornillada con un solo tornillo. Vamos a desmontarlo. Esto no los he desmontado todavía, así que es la primera vez. ¿Vale? La PCB se queda fijada con estas dos patillas, con esta patilla de aquí. Espero no romperlo. Tenemos una patillita y otra patilla aquí. La verdad es que viene bastante bien fijado. Hace un clic ahí y se queda metido ahí. Vale, aquí tenemos el cuerpo del botón. Es un cuerpo de inyección, tanto el botón como el cap. Es bastante robusto. Las patillas yo creo que es bastante difícil romperlas. Vuelven a su sitio. Son muy flexibles. Eso está muy bien, ¿vale? Todo el cuerpo es clear, de color azul en este caso. Y aquí tenemos la PCB, muy sencillita, con una soldadura bastante básica. Estamos hablando de un botón económico, pero que bueno, no tiene el por qué darnos problemas. Si algo nos da problema puede ser el switch, y es muy fácil
cambiarlo. Yo aquí tengo unos Cahill Saker que son de bastante más nivel que los Wind Engine, y ya de paso bajan la altura del botón, algo que es muy recomendable porque se queda con un recorrido bastante más corto y mucho más chulo. Si queréis que haga un vídeo sobre switches, sus diferencias, sus historias y si vale la pena o no cambiarlos, me lo dejáis en comentario. Espero que digáis que sí, pero bueno, eso ya a cada cual. Vamos a ver si consigo ponerla. Lleva una pequeña hendidura para poner la PCB en su sitio. Perdonad si se desenfoca un poco, pero tengo el enfoque fijo. No me gusta tener un enfoque automático porque si no la cámara se vuelve loquísima. Vale, cuidadito con el tornillo porque está roscado directamente sobre el plástico. Vale, ahora me gustaría que veáis un poco la diferencia entre poner un switch, el switch normal. Igual aquí no se aprecia mucho, pero la diferencia es bastante grande. Vemos aquí, a ver si lo dejo al medio, el recorrido, ¿vale? Que tiene, que es bastante generoso. Y si quitamos el switch, me vais a perdonar que sea tan vasto haciendo las cosas. Si quitamos el switch y ponemos el Saker, que es un switch que os recomiendo muchísimo, vemos que el recorrido, aunque no lo parezca, es bastante más corto, casi 1,5 milímetros más corto. Y aparte, el sonido está bastante bien. No es un botón silent, es un botón con sonido, aunque el sonido es bastante apagado, ya lo veréis después en el stick, en el gameplay. Pero es un, pues bueno, el sonido no es un silent, ¿vale? Para que lo sepáis. El precio es muy asequible, eso os lo diré al final. Vámonos a ver el gameplay y a ver qué me parece jugando este botón. Bueno, ya estamos aquí en el training, en Street Fighter 6. Como veis, los botones tienen un look súper chulo. A mí me gusta mucho, aunque no se pueda cambiar de momento. Supongo que sacarán unos caps específicos, igual que han hecho con otros controladores, con otras cosas Haute, para meter los artes dentro. A mí me gustan mucho así. Importante, yo tengo un toque muy grande con la simetría y la colocación de las cosas. Todas las estrellitas de los switches veis que están perfectamente alineadas porque yo he hecho una pirula dentro del botón. Pero bueno, ya cada cual, a mí me da igual. En estos, por ejemplo, no se ve tanto. Estos ya los veremos en otro vídeo o ya los habréis visto. Vale. Cosas importantes del botón. Al final no estamos más allá de un botón con un switch mecánico de un precio bastante económico. ¿Qué es lo que ofrece por el precio? Pues por el precio ofrece un tacto, la verdad, muy bueno. Me gusta bastante. Un sonido bastante apagado. A ver si conseguimos no destruirlo todo. Vale. A mí es un sonido que me gusta bastante. En este caso, como decía antes de la hecatombe, a mí es un sonido que me gusta bastante. Es un sonido más o menos apagado, pero suena muy parecido, la verdad, suena muy parecido a los controladores Haute. No tengo ninguno ahora mismo aquí para hacer una comparativa de sonido, pero suena realmente parecido. La distancia del recorrido del botón viene dado por el switch que lleva de serie. Ya sé que muchos de vosotros no sois dados a cambiar cosas, pero por algo llevan un hot swap, en este caso original de la marca Cahill, que me parece muy interesante que sea original. No es una cosa realmente cara, de un original a un no original. Vale. Y como vemos, la respuesta es más o menos perfecta. No sé por qué. Tengo un retraso. Aparte del evidentemente mental. Tengo un retraso con lo que yo veo en la pantalla, con lo que realmente veréis en el vídeo. Pero bueno, los botones funcionan perfectamente bien. En el caso de que nos gustaran los switches, es muy económico cambiarlos. Estamos ante un nuevo estándar de botón barato. Pues realmente no lo sé, porque ahora mismo solo se puede conseguir en AliExpress, que no es que sea un impedimento, yo creo que para nadie. Pero si estamos hablando de un botón Sanwa, de un botón Seimitsu o cualquier otro botón más normal, entre comillas, lo podemos encontrar en cualquier tienda europea. Incluso ahora Canva ya está disponible en smallcap.net. Lo que os decía, a mí me parece un botón bastante bueno,
por el precio que tiene. ¿Tiene muchísima competencia? Sí. Seguro que sacarán 400 versiones diferentes que arreglarán los pequeños fallos, por decirlo de alguna manera, que pueda tener este, como por ejemplo no poder poner el arte. Seguro, Haute no va a parar con esto. Ya sabéis que esta marca es china y tiene una filosofía china de productos a cascoporro, lo he hablado más de una vez. Es una filosofía que os puede gustar o no, porque compramos un producto y se queda obsoleto a los 4 días, como pasa con sus controladores, pero con los botones creo que es una cosa que tampoco tiene mucha importancia, porque muchos de vosotros tenéis botones Anwa que tienen 35 años o 30 años en su concepto original y siguen siendo exactamente el mismo botón, salido del mismo molde, con los mismos switches, así que no debe de ser un problema. Voy a dar las conclusiones finales directamente aquí. A mí son unos botones que por su precio me han gustado mucho. ¿Cómo reaccionar a largo plazo? Yo, sabiendo que llevan switches mecánicos Hagil, sé que bien, si se estropea alguno de los switches me va a costar menos de €1 reponerlo, y si quiero hacer un upgrade y poner un switch como el que os he enseñado antes, un Saker, el Speed este negro que tiene Haute o cualquier otro switch Hagil específico para jugar para controladores arcade, lo puedo hacer por un precio muy barato y os aseguro que el botón cambia un montón. Yo ahora mismo no tengo ningún Saker instalado aquí, pero antes he instalado dos y la diferencia de altura es muy grande. El tacto del botón es completamente diferente y haremos, aunque no me lo pidáis, un vídeo de switches, ya os lo adelanto, ya que os habéis quedado hasta el final os dejo la perlita, pero si me lo pedís pues lo haré más a gusto, como siempre. Así que sin más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo, que seguro que es más y mejor. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.